mi historia en Eclair empieza en los inicios de los 80. En aquel momento estaba estudiando ingeniería de telecomunicaciones, especialidad de imagen y sonido, y coincidí con una persona que me introdujo Eclair, que fue Andreas Manz, y que como en aquel momento la especialidad de imagen y sonido que se daba en telecomunicaciones era muy novedosa, pues había querido complementar con esta parte. Él en este momento ya estaba trabajando en Eclair, y entonces el destino quiso que coincidiéramos en hacer prácticas de acústica juntos. Y al final, bueno, hablando, me llevó a la calle San Mario, que era en aquel momento donde estaba Eclair, y surgió la posibilidad de una vacante para entrar a trabajar en I+D. Y recuerdo que bueno, me ofrecieron, cuando hacía relativamente poco, Ramón Lacruz, llevaba poco más de un año, me ofreció la posibilidad de ir a la feria de Valencia Intermusic en aquel momento. Y bueno, para mí aquello fue todo un descubrimiento. Yo, que ya era un depredador de catálogos del Sony Mac, era un individuo de estos de que iba a un stand, recuerdo los stands de Vieta con unas demostraciones que hacían allí, pues a mí y todo este mundo ya me gustaba. Pues bueno, a partir de aquí estuve un tiempo haciendo una especie de mezcla entre lo que era la parte, tenía mis circuitos, mis serigrafías de producto, y al mismo tiempo estaba redactando un comunicado. Entonces, bueno, por primera vez en Eclair apareció la figura del técnico comercial, este híbrido, ¿vale? A partir de este momento, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que en aquella época había una cosa que te partía la vida, que era el servicio militar. Y yo estaba muy preocupado porque yo en Eclair me lo pasaba muy bien, porque a mí esto que me cobrara un dinero para hacer una cosa que me divertía tanto, pues aquí yo voy a desaparecer aquí un año, y automáticamente lo que le va a suceder es que cuando acabe vuelva de la mili y diga, oh, tío, hemos cogido a otro, pues que funciona muy bien y muchas gracias, eres muy majo. Entonces había una opción en aquel momento que era hacer las milicias universitarias. Hice la mili de sargento, ¿vale? Y que esto era una mili a plazos. Hacías pues primero 3 meses, luego hacías la academia militar, campamento, academia militar, y luego hacías unas prácticas que ya eras sargento y tenías un pequeño sueldo. Llegué a un acuerdo para continuar redactando los manuales. Los sábados, como tenía cierta libertad y hacía esto, las milicias las hacía en Lérida, pues venía a Barcelona y los sábados por la mañana trabajaba. Y también durante ese tiempo, ya cuando llevaba unos 4 meses, conseguí montar un concierto de rock en el cuartel. Y al final, uno de los capitanes dijo que un equipo así, bueno, una parte, porque lo de Stage Company para el ejército era muy claro, una parte del equipo se debía quedar en el acuartelamiento, y durante el servicio militar hice una de mis primeras ventas, porque los técnicos comerciales colaborábamos pero no vendíamos directamente, ¿no? En aquel momento ya se me catalogó como Product Manager, y bueno, hoy se llamaría un máster en marketing, en aquel momento era un curso de dirección de marketing en una escuela de negocio. ¿Y qué ha cambiado en aquella época? Bueno, digamos que Eclair, hasta bien entrados los 90, no vendía, a Eclair le compraban. O sea, en finales de los 80, crecimientos de 70%, el problema era eterno, nunca había stock, o sea, más que salir a vender, nos compraban. Si bien algo muy importante, impulsado por Ramón Lacruz, que era el director comercial en aquel momento, siempre había existido una visión internacional muy importante. O sea, este tema de exponer en el Pro Light and Sound, en aquel momento la Music Messe en Frankfurt, lo tuvimos muy claro desde el inicio. Yo recuerdo que precisamente el 87 fue el primer año que expusimos en el Pro Light and Sound, en aquel momento bajo el paraguas de ICEX, con otras empresas del sector muy pioneras como DAS o como Weima, que teníamos en aquel momento algunos incluso distribuidores comunes.
Bueno, esto fue un trabajo que se hizo muy bien. Ecler inició poniendo la semilla de una profesionalización, incorporando series de amplificación, nuevos amplificadores, ya habíamos lanzado la SPM Technology, Premio de Innovación Tecnológica. Son unos años realmente dorados que nos llevan ya a este siglo, al otro cambio fundamental, mediados de la década del 2005-2006, a la profesionalización de Ecler. Ecler empieza a hacer las cosas de una manera más seria, más profesional, y hemos pasado dos crisis, ¿vale? Una muy light, la del 93, y otra más seria, que tuvo una gran parte positiva porque no me gusta utilizar la palabra reinventarse, pero sí que mejoramos nuestro foco. ¿Y qué quiere decir mejorar nuestro foco? Que debido a la evolución tecnológica de todo el tema DJ, dejamos al lado, que no olvidar el tema DJ, dejamos el tema y centramos toda nuestra energía, todos nuestros recursos en lo que hoy en día se conoce como commercial audio, ¿no? Escuchando a los clientes, que de alguna manera decía, oye, tienes un producto fantástico, lo monto en una tienda, lo monto en un hotel y me olvido de él. Y esto es un valor. ¿Y por qué no haces mixers? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces una caja que no sea de madera y que sea más chula? Entonces, escuchando a estos clientes, aplicando esta ciencia, esta parte de innovación, de intentar sistematizar la innovación, bueno, avanzamos en esta dirección, llegando a un punto muy fuerte que ha sido Mimo, que ha sido Ecler Net Manager, ¿vale? Y que de alguna manera ha llevado a Ecler a un reconocimiento a nivel de mercado como un especialista en lo que es el tema de commercial audio, ¿no? En este momento, Ecler, para mí, con esta perspectiva de más de 40 años, tiene, vamos, es un momento dulce, es un momento en el que de alguna manera la orientación, el roadmap está clarísimo. Ecler, como empresa europea que fabrica en Barcelona, si bien tiene también unos resources, una fabricación en China, ha de evolucionar hacia productos de alto valor añadido. Estamos peleando, y yo creo que con muy buenos resultados, para subir el reconocimiento de marca, que va desde el cambio estético a las features, a las prestaciones del producto, ¿no? Como un producto como puede ser Vida, un producto galardonado a nivel internacional y que nos marca clarísimamente la trayectoria que debemos seguir. Las perspectivas son brillantes, porque si algo hay que decir, que es que hoy el equipo de Ecler, el equipo humano de Ecler, es un equipo con una calidad ya no técnica, ya no de formación, sino humana, que esto ha sido algo que los que tenemos más años nos estamos esforzando, que todos estos valores, toda esta manera de hacer, todo este estilo se transmita de generación a generación. Esta manera de hacer distinta a Ecler, que parece que seduce a bastantes clientes cuando vienen aquí a nuestras instalaciones, que esto traspase, ¿no? El futuro de Ecler con el equipo actual está garantizado. El equipo al final es la base de todo, y el equipo te garantiza el futuro, y el futuro, desde mi punto de vista, Ecler está en el mejor momento de estos 60 años, y es una gran felicidad poder compartir con los compañeros, con clientes, con los amigos y las familias que hemos tenido oyendo constantemente Ecler, y que de alguna manera ya lo consideran como tener dos familias, ¿vale? Para muchos de nosotros que hemos participado en estos vídeos, pues bueno, es algo que llena mucho y que da una gran satisfacción.